Hola, ¿qué tal? Qué gusto para mí poderme reencontrar con ustedes. Estamos en diciembre, estos días son frescos, son de bastante agradables para la familia salvadoreña y en verdad esta época nos une más como salvadoreños. Y hoy tengo el privilegio de presentarles a ustedes a la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, la diputada Alexia Rivas. Es su segundo periodo en la Asamblea y lo está desarrollando como vicepresidenta de la Asamblea con una gran responsabilidad, y ahora pues conocemos un poco más de ella. Les recuerdo nuestro podcast @tribunasb para que se suscriba, sus comentarios, nos digan qué le pareció la entrevista y sobre todo sobre la información que va a compartir ahora, pues, y vamos a conocer ese perfil, esa historia de Alexia Rivas. Alexia, qué gusto para mí poderla saludar, vicepresidenta, y sobre todo que pueda darse el tiempo de venir pues a nuestro auditorio con el podcast y conversar de lo que más le gusta a usted, como es El Salvador. Muchísimas gracias por la invitación, José Luis. Para mí es un placer estar en la tribuna. Muchísimas felicidades por este nuevo reto. Ya nos debíamos, de hecho, este podcast. Así que para mí siempre es un placer poder conversar con usted y, por supuesto, un saludo también a todas las personas de su comunidad. Sobre todo, y mire que estamos en Navidad, nuestra comunidad de la diáspora que está en la zona este de los Estados Unidos, Nueva York, pues New Jersey, y qué decirle, Connecticut, pues está muy pendiente, se desvelan por nosotros. Y qué bueno. Diputada, muy poco conocemos de usted. Si nos puede decir quién es Alexia Rivas. Sabemos que su papá pues le sirvió al país desde la Fuerza Armada, su mamá pues allí en el hogar, y usted pues llega a ser licenciada en Relaciones Internacionales con cum laude en la Universidad Dr. Francisco Gavidia, y ahora pues en la Universidad del Salvador. En la Universidad del Salvador, bueno, y en la Universidad Francisco Gavidia está estudiando Ciencias Jurídicas, en la Universidad Panamericana también. Hábleme un poco, ¿quién es Alexia Rivas? Bueno, José Luis, la verdad que provengo de una familia trabajadora, como la mayor cantidad de personas que viven en este país. Una familia que me inculcó valores, el temor a Dios, una familia que siempre ha estado ahí para mí, para mis hermanos. Realmente para mí es muy significativo el hablar de la familia porque es lo más importante, por supuesto, después de Dios. Y digo que es lo más importante porque la familia es lo que permite tener nuestras bases, tener nuestros cimientos, poder cuidar también cuáles van a ser esos valores que se deben de preservar, que se deben de cuidar. Y en este caso, pues yo provengo de una familia que en el lado materno han sido educadoras. Mi abuelita, que ya está en el cielo, era maestra, y fue precisamente de esas personas y de esas figuras que te marcan y que ha estado y que estuvo presente hasta el tiempo que Dios nos le regaló para poder formarme. Mi abuelita fue la primera persona que me enseñó, de hecho, a leer. Mi mamá también es maestra, pero evidentemente mi mamá se encontraba trabajando, mi abuelita ya se había jubilado en esa época, y fue quien estuvo junto a mis hermanos y junto a mí enseñándonos a dividir, a multiplicar, y pues este rol que se convertía en una abuela, por supuesto, materna, que estaba presente, pero que no obviaba también la responsabilidad de querernos formar. Mi mamá y mi papá, por supuesto, que han sido personas trabajadoras que nos han sacado adelante junto a mis hermanos, pero quiero compartir esto porque al final creo que es parte del poder conocer un poco más de quién es Alexia Rivas, no solamente de verme desde un curul o desde pues todo el trabajo territorial que nosotros hacemos, sino de poder compartir todos esos valores de todos los salvadoreños que con esfuerzo hemos trabajado y hemos salido adelante. Qué bueno. Y ¿cómo fue esa época ya de su formación académica en la universidad? Sé que sus notas son extraordinarias, es un cum laude, pues no lo tiene cualquiera, y entenderlo pues igual. Bueno, le cuento. La mitad de mi vida yo viví en Cabañas, específicamente en Sensuntepeque. Mi familia es originaria de allá, así que fue esa transición entre terminar el bachillerato y decidir continuar mis estudios universitarios. Recuerdo perfectamente cuando tuvimos la discusión en mi familia de qué quería estudiar. Yo dije, bueno, yo quiero estudiar Relaciones Internacionales, y quería estudiar Relaciones Internacionales porque me había apasionado todo lo que el mundo diplomático significaba.
Y recuerdo perfectamente que mi papá me dijo, hija, deberías de estudiar mejor administración de empresa. Pero de esas pláticas que tú tenés con tus papás, mi papá es sumamente importante para mí, siempre he seguido sus consejos y recuerdo esa discusión entre decirle, papi, yo quiero realmente estudiar relaciones internacionales. Mi familia, por supuesto, que siempre me ha apoyado a lo largo de mi vida y esto no fue la excepción. Hice pues los exámenes para poder ingresar a la Universidad de El Salvador y así fue como empecé a estudiar en el 2011 Relaciones Internacionales. Esto por supuesto que también marcó mi vida respecto a una visión diferente de no solamente querer estar envuelto en el mundo académico, sino de querer ser un cambio en la sociedad. Y creo de que parte de esto abrió también un nuevo pensamiento en mí respecto a qué era lo que se podía hacer y en este caso pues desde la universidad donde tuve la oportunidad de conocer excelentes compañeros, donde tuve la oportunidad de tener excelentes catedráticos, personas que siempre exigieron y pidieron esa mía extra y por supuesto que eso siempre ha sido, creo yo, un compromiso de vida. Tenía ya tercer año de la licenciatura en Relaciones Internacionales cuando decidí también iniciar mi formación profesional. Iba tercer año de la universidad cuando comencé a trabajar y creo que esto también es parte de esas historias que te hacen saber que nunca va a haber un límite para lo que tú realmente quieres alcanzar y nunca va a haber una excusa entre decidir si trabajas o si estudias. Por supuesto de que creo que todos los salvadoreños han tenido en algún momento que tomar la decisión entre si trabajar o seguir estudiando, pero creo que cuando hay un llamado en ti, esto no debe de ser un obstáculo, sino que debe de ser el impulso. Y desde esta perspectiva es que tuve la oportunidad de evolucionar y también ascender dentro de mi carrera profesional, específicamente en la empresa privada, donde tuve alrededor de 7 años de estar laborando en diversas empresas y por supuesto que eso permitió también poder tener un sentido más amplio de responsabilidad, un sentido más amplio del compromiso que cada persona debe de tener individualmente hablando y así fue como en el 2015 pues me gradué con cum laude de la Universidad de El Salvador. Eso permitió también que me pudiera ahorrar un año debido a que no hice tesis por mis notas y creo que eso también impulsó a continuar, ¿no?, ya desempeñándome de otra faceta desde el aspecto profesional. Y luego cuando usted transita ya a la parte política, que es de las fundadoras de Movimiento Nuevas Ideas y después el Partido Nuevas Ideas y llega a la Asamblea Legislativa, ¿con qué ideales usted se motiva para transitar del sector privado a la parte pública? Bueno, yo recuerdo, José Luis, cuando el presidente Nayib Bukele llegó a la Universidad de El Salvador. Yo tuve la oportunidad de estar ahí cuando él llegó a dirigirse, a hablar con los estudiantes. Cuando lo escuché en esa ocasión, creo que compartí esa visión y esos ideales que él tenía por querer transformar a nuestro país. Creo que en ese momento el presidente, que en ese entonces era alcalde, significó para los jóvenes también una esperanza de saber que personas jóvenes podían insertarse en la vida política, a pesar que no iba a ser fácil con todo el trayecto que nosotros ya sabemos que el presidente tuvo que superar, pero desde ese momento creo que también nació en mí el tema de poder apoyar y aportar a la construcción del país desde una nueva faceta. Evidentemente, como esa historia tradicional que nuestro país ha tenido, respecto a que para las mujeres ha sido más difícil insertarse en política, respecto a los espacios de participación, creo que para las familias también en ese momento era uno de los retos respecto a saber si era la mejor decisión que se podía tomar. En lo personal, mi familia no estaba de acuerdo a que yo me insertara en el ámbito político debido a que no solamente iba a estar expuesto a la opinión pública, sino donde pues cualquier acción que yo hiciera no solamente iban a repercutir en mi persona, sino también en mi familia. Yo digo gracias a Dios que ahorita no tengo hijos y digo gracias a Dios porque estar en política es un tanto difícil para la familia respecto a los ataques que se pueden tener, respecto a cosas que se dicen que en la mayoría de ocasiones no son ciertas, pero quien sufre más es tu familia. Creo que ese era el miedo que mis papás en ese momento tenían, incluso también mis hermanos, pero yo les dije de que confiaba en que el presidente realmente iba a hacer la diferencia y que necesitaba la ayuda de personas que en ese momento también hicieran equipo. Así fue como nos sumamos con varios amigos en todas las sedes que se abrieron a nivel nacional.
Yo estaba ya acá en San Salvador, después de que me había graduado de la universidad, estaba trabajando en la empresa privada, pero decidimos también pues formar parte de este movimiento tan bonito que abrió las puertas a que tantos jóvenes también pudieran participar y que en ese momento también en la Asamblea Legislativa pudiésemos tener la Asamblea Legislativa más joven también en la historia de nuestro país, a poder trascender desde una política partidaria que tradicionalmente solo le daba espacios a personas que habían tenido un gran recorrido en diferentes partidos políticos, a darle la oportunidad a jóvenes quizás sin experiencia partidaria, pero que tenían la misma visión del presidente, y así es como llegamos a la Asamblea Legislativa en el 2021. Vicepresidenta, como usted como candidata, después como diputada y ahora como segunda vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, ¿se transformó algo en usted? ¿Cambió algo en usted? ¿Se mantiene en territorio? ¿Sigue teniendo su mismo equipo de trabajo? ¿Tiene más responsabilidades? Porque también es secretaria de la Comisión Política. Bueno, yo creo que como todo ser humano, nosotros evolucionamos a medida el tiempo transcurre, pero yo recuerdo las palabras de una persona a la cual yo quiero mucho, que me dijo: Alexia, nunca vayas a permitir que tu corazón cambie. Y estas palabras realmente yo las atesoré, las he guardado y he tratado de que todos los días realmente eso se mantenga. Porque cuando tú perdes tu esencia, cuando tú te convertís en algo que realmente no sos, no solamente sos infeliz tú, sino que también haces infeliz a las personas que están alrededor tuyo. Y por eso creo que mantener quien uno realmente es lo que lo vuelve auténtico, es lo que lo vuelve diferente y es lo que realmente nos da una identidad propia. En lo personal, yo nunca he querido parecerme a nadie más. Soy Alexia Rivas y por lo tanto creo que quiero seguir siendo Alexia Rivas. Y esa fue una promesa que me hice independientemente desde que me convertí en diputada y ahora que tengo el gran privilegio de poder estar en la junta directiva junto al presidente Ernesto Castro y junto a los demás colegas diputados que se encuentran en ese lugar, así como también junto a todos mis demás compañeros, para seguir en territorio y seguir ahí para no convertirnos en lo que tanto hemos criticado. Y decir no convertirnos en lo que tanto hemos criticado significa también poder estar cerca de la gente, escucharles, resolver sus problemas, tener también ese contacto que nunca debemos de perderlo, pero por supuesto también la esencia de poder escuchar a las personas. Creo de que en la vida una de las cosas más difíciles es saber escuchar. Todos queremos que nos escuchen y en la mayoría de ocasiones nunca podemos escuchar a los otros. Mi equipo se mantiene siendo el mismo. Han habido quizás 2 nuevas personas que han entrado, que se han sumado, pero desde los que estuvieron desde el día 1 conmigo siguen estando ahí, porque ya no solamente son compañeros de trabajo, sino que en mi caso personal son personas que se vuelven familia. Y esta fidelización que puede existir también nos hace estar comprometidos, sí, con el proyecto de nación, pero también con el compromiso que tenemos con la gente para poder levantarnos todos los días. Evidentemente, como todo ser humano, hay días donde yo digo, quizás me siento mal de salud, hoy no quiero ir a alguna actividad, pero cuando recuerdo que hay personas que nos están esperando, cuando recuerdo que hay personas que han dado su tiempo también para podernos recibir, en realidad me activo y digo, voy a ir. Eso me da fuerzas, realmente me hace sentir bien y por eso es que siempre estamos ahí en el territorio casi todos los días, por no decir todos los días de la semana. Hay personas, particularmente la diáspora, que constantemente están visitando el Salón Azul cuando hay plenarias y agradecen ese acercamiento que hay con los diputados y ellos, y eso me permite a mí hablar que han pasado 40 meses desde que usted llegó a la Asamblea Legislativa y en esos 40 meses se han producido más de 600 decretos. Independientemente de los dictámenes de comisiones, independientemente del trabajo que se hace en el territorio. Y estos 600 decretos permiten saber de qué lado se encuentra la actual Asamblea Legislativa, cómo están dándole gobernabilidad al presidente y cómo se está ejecutando ese trabajo que se viene dando con la visión del presidente Nayib Bukele. Cuando usted hace sus planteamientos en el Pleno, defiende los decretos, defiende esa interpretación de saber interpretar lo que necesita la población. ¿Qué tan importante es para usted la responsabilidad de saber que cada decreto que se apruebe en la Asamblea Legislativa tiene un impacto de
a ayudar y acompañar a la población salvadoreña? Estos impactos realmente son más que significativos, palpables, y son cuestiones que se ven en el corto, mediano y por supuesto los vamos a seguir viendo a largo plazo. La semana pasada nada más teníamos la oportunidad de haber asistido a ese lanzamiento donde ya los jóvenes habían recibido las becas para iniciar sus estudios universitarios. 9,000. 9,000. Y si nosotros hacemos un conteo, realmente esto es un todo. Todo está articulado. Estas 9,000 becas surgen a través de la creación de la Dirección de Integración que nosotros aprobamos desde la Asamblea Legislativa, que no contó con el voto de esos diputados que siempre se han opuesto a todo lo que desde la Asamblea Legislativa, por supuesto, se ha acompañado al presidente Nayib Bukele, y que hablan, por ejemplo, de querer dar seguridad y quieren dar educación y hablan de salud, pero a la hora de poder dar su voto no acompañan. Y este ha sido el ejemplo más palpable. Qué falsa moral de decir que quieren apoyar a la educación, pero no dieron sus votos para acompañar a estos 9,000 jóvenes para tener becas universitarias que vinieron de todos los lugares del país y que únicamente es el inicio de una de estas fases. Esto está enmarcado en la fase 6 del Plan Control Territorial, que fue aprobado también por primera vez en la Asamblea Legislativa desde la primera vez que nosotros llegamos. Nada más ese día que estos 9,000 jóvenes recibieron esas becas, El Salvador acumulaba 740 días sin homicidios en toda la gestión del presidente Nayib Bukele. Y cuando yo estaba ese día en el estadio, fue imposible no pensar, primero, en que era imposible pensar en que El Salvador iba a acumular esa cantidad de días sin homicidio. Segundo, que jóvenes de cualquier lugar iban a poder llegar y también iban a poder decidir en qué universidad querían estudiar sin preocupación y sin temor de que quizás era un lado contrario al lugar donde ellos vivían. Esto por supuesto que nos motiva de seguir apoyando desde la Asamblea Legislativa todas estas políticas públicas que han tenido también una secuencia. El presidente inauguraba, por ejemplo, el periférico Gerardo Barrios. Y si nosotros lo vemos en retrospectiva desde la Asamblea Legislativa, hemos dado el financiamiento, hemos aprobado y ratificado los fondos para que esto ahora sea una realidad, que 21 kilómetros de calle sean posibles, de que hayan 7 bypasses. Pero en el momento en que tú lo apruebas en la Asamblea Legislativa, tienes que remontarte también al futuro, de saber que tu voto va a permitir que en un mes, un año, 10 años quizás, El Salvador va a estar diferente, porque no lo podemos tener ya. No tenemos una varita para querer transformar inmediatamente, pero sí tenemos la confianza de saber que con nuestro voto podemos cambiar y transformar la realidad de miles de salvadoreños. Qué revelador es esto, porque nos contrasta cuando la oposición se quiere poner el sombrero de que ellos hicieron todo y que solo dejaron la ejecución para el gobierno del presidente Nayib Bukele. Vamos a hacer la pausa. Cuando volvamos, regresamos y hablamos de la actualidad, hablamos de cómo esta Asamblea Legislativa está cerrando el 2024 y de qué manera esta Asamblea Legislativa, bajo la administración de Ernesto Castro Aldana, recibe la aprobación por parte de la población a través de las encuestas. Volvemos. Gracias por estar con nosotros. Esto es Tribuna SB, el podcast, y estamos en Café Nación. La invitada es la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Alexia Rivas. Diputada, es muy fácil criticar, es muy fácil descalificar, y cuando hay elecciones se entiende que hay un discurso electoral. Sin embargo, no estamos en elecciones y de pronto la oposición se sigue tratando de adjudicar los frutos del trabajo que está haciendo la administración del presidente Nayib Bukele. Lo hicieron con Sur City, que no entendieron qué era, pero ellos dijeron que ellos habían hecho la mayor parte. Lo han hecho con el periférico Gerardo Barrios. Pareciera ser que ellos han hecho todo, pero de una manera sorpresiva, dice el secretario general del Frente Faraón Martí para la Liberación Nacional, es que solo faltó que lo ejecutáramos. Por el préstamo lo hicimos nosotros, pero de pronto escuchamos al ministro de Obras Públicas que dice que tuvo que ser reestructurado porque lo hicieron en Yemen y estaba totalmente desactualizado con la cooperación japonesa. Realmente lo del César al César y al pan y al vino vino. ¿De qué se trata esto? Bueno, es importante también que la población sepa que en la Asamblea Legislativa hay varias vueltas para poder aprobar todos los préstamos, y cuando son préstamos internacionales
se conoce lo que llevamos como tercera vuelta. No es que hemos aprobado en 3 ocasiones, por ejemplo, un préstamo, y lo digo porque es importante que quienes nos están escuchando lo tengan en claro, porque aquí es donde la oposición tiende a meter esos discursos falsos de decir, bueno, y que no hace un mes o hace 3 meses habían aprobado esto. No, todo esto evidentemente está ajustado también a los tiempos de los organismos internacionales, y en este caso, pues, gracias a la cooperación que hemos tenido con el gobierno de Japón, específicamente también a través de JICA, es que ha habido una inversión de 160 millones para el periférico Gerardo Barrios. Y es importante poder tener esto muy en claro, sobre todo porque el diseño, la licitación y la adjudicación ha sido durante la administración del presidente Nayib Bukele. Es que esas 2 piedras que puso Miguel Pereira no existen. No existen, y por eso es tan importante poder saber cuáles son todas las fases que se han ejecutado dentro de este periférico. No solamente se trata del trayecto de la calle, no solamente se trata de los 7 bypasses, se trata del ecosistema que se ha creado alrededor del mismo. Estamos hablando desde la ciclovía, por ejemplo, que ese diseño no existía. Estamos hablando desde los tramos de los redondeles que también se van a hacer para beneficiar a esos 15,000 automovilistas que transitan por la zona. Estamos hablando de alrededor de 215,000 personas que diariamente transitan este lugar, que lo mismo pasó, por ejemplo, con el viaducto de Los Chorros, y que ahora estamos apostándole a Oriente en el país. Y precisamente digo que es muy importante poder tocar esos temas y mencionar todo el avance en infraestructura que se ha tenido después de tantos años que el oriente de nuestro país ha estado olvidado. Es la primera vez que un gobierno ejecuta una obra de esta magnitud, considerándose también la obra más grande en toda la historia del país y durante la administración del presidente Nayib Bukele. Por supuesto que nosotros desde la Asamblea Legislativa dimos nuestros votos porque, como bien lo decía el ministro, esa negociación se hizo en yenes. Lo que había ocasionado era de que hubiese una disminución en lo que aparentemente estaba presupuestado para desarrollarse por la devaluación de la moneda. El gobierno de El Salvador, que iniciar nuevamente las negociaciones hasta llegar a un acuerdo, tener una asamblea legislativa que apoyase y acompañara el proyecto, y ahora pues hemos visto esta realidad donde el presidente Nayib Bukele se trasladó hasta San Miguel para poder inaugurar esta gran obra. Diputada, ¿se siente bien en la Asamblea Legislativa en este periodo como vicepresidenta? ¿Se pueden hacer cosas extraordinarias desde la Asamblea Legislativa en la transformación de todo este marco jurídico? Se lo digo porque la población, pese a lo que hace la oposición, sigue premiando con una buena nota la administración del presidente Ernesto Alfredo Castro Aldana. Y hay personas que reconocen el trabajo. Parece ser que algunos youtubers no entienden el trabajo legislativo, o si lo entienden hay que explicárselo más y se han confundido. ¿Hay méritos en este periodo legislativo? Bueno, José Luis, nosotros vivimos en un país democrático donde la libertad de expresión está ahí para todos los salvadoreños. Siempre vamos a tener acuerdos y desacuerdos, eso es normal, ocurre hasta en las mejores familias, y por eso creo que es muy importante poder tomar, por supuesto, cada mejora que nosotros podamos hacer con la seriedad que esto requiere, poder mejorar día a día con el trabajo legislativo, porque creo que nuestra sociedad, después de tantos años que estuvo abandonada, después de tantas mentiras, exige más. Y estamos en tiempos cambiantes, estamos en un momento donde los ciudadanos están realmente empoderados, donde los ciudadanos exigen, donde los salvadoreños demandan también y están en todo su derecho. Al final son nuestros jefes y es la razón principal por la cual nosotros estamos acá. Ellos nos premiaron con su voto, dándole una mayoría al presidente Nayib Bukele desde la Asamblea Legislativa, y esto por supuesto también que nos hace poder reflexionar respecto al papel que cada uno de nosotros como legisladores debe de jugar. En lo personal, cuando alguien me hace una crítica constructiva, por ejemplo, yo realmente recapacito y veo cuáles son las oportunidades de mejora que Alexia Rivas puede tener. En la Asamblea Legislativa somos un equipo, en la Asamblea Legislativa acompañamos y hemos acompañado como un bloque las iniciativas del presidente Nayib Bukele. Usted me preguntaba si me siento cómoda y la respuesta es sí. Alexia Rivas se siente satisfecha con el trabajo que ha hecho. Un día, teniendo esta reflexión con mi papá respecto a qué iba a ser de mi futuro, yo le decía, es que realmente no sé qué va a pasar en 3, 4, 5 años, solo Dios lo sabe.
Y mi papá me decía, hija, independientemente si tú querés seguir o no en política, tenés que saber que tu voto ya cambió la vida de millones de salvadoreños al haber acompañado al presidente en la aprobación del régimen de excepción, al haber acompañado al presidente Bukele en la aprobación del Plan Control Territorial, en haber estado ahí cada vez que se necesitaba mi voto para poder garantizar la seguridad de los salvadoreños. Y creo que eso es una razón suficiente para poderme sentir cómoda, para poderme sentir satisfecha y feliz. Por supuesto que hay muchísimas cosas que se pueden mejorar en nuestro país, pero esto es un cambio, como el presidente bien lo dijo el 15 de septiembre, paso a paso. Paciencia y confianza. Alexia, ya estamos pues a las puertas del 2025. Esa discusión y lo que puede ser la aprobación del presupuesto al final de este periodo genera mucha expectativa porque es una herramienta para el desarrollo del país. Y es algo histórico porque va a ser un presupuesto totalmente financiado. Antes no se pudo hacer, ahora sí se puede hacer con 3 precompras de deuda, con una economía con deflación. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué prioridad pusieron ustedes en la administración de esa arquitectura financiera desde la Asamblea Legislativa? Creo que eso es muy importante verlo desde 2 aristas, la perspectiva macroeconómica y la perspectiva microeconómica. Desde la perspectiva macroeconómica estamos hablando de un país que está ahora, gracias a Dios, en deflación. Estamos hablando de un El Salvador que ha mejorado también su situación crediticia a nivel internacional, lo cual nos hace sujetos de crédito, lo cual mejora nuestra calificación a nivel internacional y nos permite ser sujetos de crédito a mejores tasas de intereses, que al final también con esa recompra de la deuda nos hemos ahorrado millones de dólares, gracias por supuesto también a esta gran visión del presidente Nayib Bukele. Pero cuando hablamos también en perspectiva microeconómica es importante poder evaluar el impacto directo que los salvadoreños han tenido con estas medidas. Nosotros apoyamos, por ejemplo, la eliminación de 116 aranceles de la canasta básica. El presidente creó los agromercados, una central de abasto. Se estima de que poco a poco pues, podamos tener agromercados en los 262 distritos. Iniciamos con poco y ahora se tienen 55, donde gracias también a esto El Salvador ha experimentado en 3 años la baja más significativa en la canasta básica. Esto no hubiese sido posible sin una asamblea legislativa que acompañara esa misma visión. Esto no hubiese sido posible sin una asamblea legislativa que compartiera esta misma visión que el presidente tiene de querer mejorar no solamente a nivel internacional la visión y la imagen de nuestro país, que por supuesto que ha cambiado, pero para el presidente Nayib Bukele la prioridad siempre ha sido la gente. Y eso significa que los salvadoreños puedan estar mejor, que los salvadoreños puedan tener una mejor calidad de vida, que los salvadoreños puedan tener una canasta básica más barata, lo cual va a significar un alivio en la economía familiar. Y por eso cada vez que nosotros desde la Asamblea Legislativa acompañamos estas iniciativas, en lo personal, yo lo hago convencida de que es la mejor decisión para todos los salvadoreños. Por eso no entiendo cuando unas pocas personas critican todo lo bueno que nuestro país está teniendo cuando hasta ellos mismos se están beneficiando de toda la disminución de costes que esto pueda significar. Alexia, estoy terminando ya. La diáspora agradece que en el Día del Salvador Exterior ustedes aprobaron la excepción de aranceles para los productos que ellos puedan traer ahora fin de año. Y qué más decirle sobre la prórroga para la repatriación que ellos tienen. Incluso hicieron unas modificaciones para poder empoderar más estos bienes que ellos puedan traer a nuestro país y sobre todo que ustedes no se olvidaron de ellos. Bueno, José Luis, yo creo que ya estamos al cierre de un nuevo año, un año que ha tenido retos y por supuesto un año que ha sido lleno de muchísimas bendiciones. Dios, como lo dice el presidente, ha puesto sus ojos en El Salvador y nosotros desde la Asamblea hemos también hecho muchas reformas para agradecer a esos salvadoreños que mes a mes están pendientes de sus familias aquí en El Salvador, a esos salvadoreños que mes a mes envían sus remesas para que sus familias también salgan adelante. Y por eso es que en estas reformas que se han hecho de la ley de repatriación de capital, donde van a poder introducir hasta $70,000 en artículos más 2 vehículos, se hicieron estas modificaciones para que no necesariamente todos aquellos que quieran venir ya a radicarse de una manera ya temporal lo hagan, sino que estas modificaciones van a permitir que aquellos que por un tiempo también considerable quieran venir
venir a nuestro país puedan beneficiarse de ello, además de los $3,000 en exoneraciones que ya no van a pagar a la hora de traer todos sus regalos. Se espera de que más de 125,000 salvadoreños entre turistas y extranjeros también puedan visitar nuestro país en esta época de fin de año, así que estamos listos para recibirlos en el país más seguro del hemisferio occidental, y muchísimas gracias de verdad a usted por la invitación. Alexia, no me resta más que agradecerle y sobre todo que haya tenido esta oportunidad de tener contacto con nuestro auditorio, de reafirmar cuál es el compromiso que hay con la población salvadoreña, con el presidente Nayib Bukele, que conduce este país y que se preocupa por los salvadoreños y particularmente sobre hacerle más viable, pues, ya sea el alimento que llegue a la mesa, ya sea pues todos esos productos derivados del petróleo. Hemos tenido más de 6 bajas significativas del petróleo y particularmente de la gasolina. Llegamos a $3.58 el especial. Estas tasas por galón no se ven en los Estados Unidos y aquí se está viendo en El Salvador. En verdad, pues, pase una feliz Navidad y un próspero año nuevo en compañía de su familia. Muchas gracias, diputada. No, muchísimas gracias a ustedes, les deseo lo mejor y por supuesto a toda la audiencia también, que Dios les bendiga y que ese 2025 esté lleno de más y mejores bendiciones para todos. Nos vemos en el 2025. Amén. Era la diputada Alexia Rivas, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. Gracias a usted por esa fiel sintonía. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal, La Tribuna SB. Este es el podcast Café Nación en YouTube. Y aquí vamos a estar en el 2025. Hasta entonces, si Dios así lo permite.